En la búsqueda de un futuro seguro y próspero, es fundamental comprender y abordar los desafíos de seguridad que enfrentamos. En este video, exploraremos el análisis de la situación de seguridad en Ecuador, centrándonos en varios subtemas clave. Acompáñanos en este recorrido para comprender mejor nuestra realidad y trabajar juntos hacia un Ecuador más seguro. La delincuencia en Ecuador ha sido un problema persistente durante décadas, y a pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir los índices de criminalidad, los datos muestran que la situación sigue siendo preocupante. En particular, el país ha experimentado un aumento significativo en los índices de delincuencia en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en la percepción de inseguridad entre la población. Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, en 2023 se registraron alrededor de 320.000 delitos en todo el país. Esta cifra representa un aumento del 15% con respecto al año anterior y es la más alta registrada en la historia moderna del país. De estos delitos, el 47% fueron robos, el 21% fueron delitos contra la propiedad, el 13% fueron delitos violentos y el 19% fueron otros tipos de delitos. El robo es uno de los delitos más comunes en Ecuador, y en 2023 se registraron más de 150.000 casos en todo el país. El robo a personas fue el tipo de robo más común, seguido del robo de vehículos y el robo a domicilios. Los delitos contra la propiedad, como el hurto y la extorsión, también son preocupantes en Ecuador, y en 2023 se registraron más de 68.000 casos. Los delitos violentos, como los homicidios y las agresiones, también son un problema grave en el país. En 2023 se registraron más de 40.000 casos de delitos violentos, lo que representa un aumento del 20% con respecto al año anterior. El homicidio es el delito violento más grave, y en 2023 se registraron más de 5.000 casos en todo el país. Esto representa una tasa de homicidios de aproximadamente 30 por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Ecuador en uno de los países más peligrosos de la región en términos de homicidios. En cuanto a la distribución geográfica de la delincuencia en Ecuador, los datos muestran que ciertas provincias tienen mayores índices de criminalidad que otras. Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias con los índices de delincuencia más altos, mientras que las provincias de Galápagos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe tienen los índices más bajos. La evaluación de riesgos y amenazas en la comunidad con respecto a la delincuencia en Ecuador es un tema complejo y multifacético. Según las estadísticas, los índices de criminalidad han aumentado en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades. En este sentido, es importante analizar los factores que contribuyen a la delincuencia en el país. El desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción son algunos de los principales problemas que alimentan la violencia y el crimen en Ecuador. Además, la presencia de grupos delictivos organizados, como el narcotráfico y la delincuencia transnacional, también agrava la situación. La evaluación de riesgos y amenazas también debe considerar las características de cada región y comunidad en particular. En las zonas urbanas, la delincuencia común, como el robo y el hurto, es más frecuente, mientras que en las zonas rurales, la violencia relacionada con el narcotráfico y la minería ilegal son problemas graves. Por lo tanto, las políticas de seguridad deben ser adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Ecuador ha visto un aumento preocupante en los delitos violentos, siendo particularmente afectadas las ciudades de Quito y Guayaquil. La mayoría de los homicidios en Ecuador están relacionados con las drogas ilícitas, y la guerra contra las drogas del gobierno ha resultado en muchas muertes y se está convirtiendo en un tema político delicado. Se dice que la causa fundamental de esta inseguridad son las fronteras terrestres porosas de Ecuador con Colombia y Perú, que lo convierten en un punto de partida para el tráfico internacional de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. La ola de delincuencia ha afectado la economía de la ciudad, con algunas empresas quejándose de la falta de clientes, agravada por las restricciones relacionadas con la pandemia. La delincuencia es un desafío complejo y multifacético que afecta a Ecuador en diferentes niveles y aspectos de la sociedad. Para comprender la situación de seguridad en el país, es necesario realizar un diagnóstico de los problemas específicos relacionados con la delincuencia.
A continuación, se presenta un análisis de estos problemas. Tráfico de drogas. Ecuador se encuentra geográficamente ubicado en una región estratégica para el tráfico de drogas. La presencia de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico ha generado un aumento significativo en la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas en el país. Este problema está estrechamente relacionado con la violencia, la corrupción y el lavado de dinero. Violencia de género. Ecuador enfrenta altos índices de violencia de género, que incluyen casos de feminicidio, violencia doméstica y agresiones sexuales. Esta problemática refleja desigualdades de género arraigadas y una cultura de machismo. Crimen organizado. Grupos criminales organizados operan en varias áreas del país, involucrados en actividades como extorsión, secuestro, contrabando y tráfico de personas. Estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad social. Robo y hurto. El robo y hurto de vehículos, hogares y pertenencias personales son problemas persistentes en Ecuador. Estos delitos afectan la calidad de vida de los ciudadanos y generan inseguridad en la comunidad. Delincuencia juvenil. La participación de jóvenes en actividades delictivas es otro problema preocupante en Ecuador. Factores como la falta de oportunidades educativas y laborales, la influencia de grupos delictivos y la desintegración familiar contribuyen a esta problemática. Es necesario implementar políticas de inclusión social, promover la educación y la formación profesional, así como brindar programas de rehabilitación y reinserción para los jóvenes en conflicto con la ley. El análisis de factores socioeconómicos y demográficos en Ecuador revela una realidad compleja. La desigualdad socioeconómica es uno de los principales desafíos a enfrentar, ya que existe una brecha significativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. Esta disparidad crea tensiones y conflictos que pueden influir en la seguridad. La falta de acceso a oportunidades educativas, empleo digno, servicios básicos y vivienda adecuada aumenta la vulnerabilidad de ciertos grupos, lo que puede llevar a un mayor riesgo de delincuencia. Otro factor importante a considerar es el desempleo y el subempleo. La falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, puede generar marginalización económica y social. Esto puede aumentar la probabilidad de que las personas se involucren en actividades delictivas en busca de sustento o como respuesta a la falta de alternativas. Es esencial implementar políticas y programas que fomenten la creación de empleo, el emprendimiento y la capacitación laboral para mejorar las condiciones socioeconómicas y reducir la vulnerabilidad frente a la delincuencia. El análisis de patrones y tendencias delictivas en Ecuador revela una serie de elementos importantes para comprender la situación de seguridad en el país. Se observa un aumento en delitos como el robo, hurto, tráfico de drogas y violencia de género. Estos patrones delictivos pueden estar influenciados por factores socioeconómicos, desigualdad, falta de oportunidades y condiciones de vulnerabilidad. Además, se evidencia una conexión entre la delincuencia y la migración, ya que la movilidad poblacional puede contribuir al surgimiento de nuevas formas de delito y conflictos. Asimismo, se identifica una presencia significativa de grupos criminales organizados dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, lo que representa un desafío importante para la seguridad en el país. La delincuencia en Ecuador es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto y colaborativo para abordarlo. Las políticas y programas existentes son un buen punto de partida, pero se necesitan esfuerzos adicionales para abordar las causas subyacentes y prevenir la violencia y el crimen de manera efectiva. La Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Crimen y el Programa de Apoyo a la Prevención de la Violencia Juvenil y Comunitaria son iniciativas importantes que pueden ayudar a Ecuador a lograr una sociedad más segura y pacífica. El monitoreo de indicadores de seguridad y percepción ciudadana sobre la delincuencia en Ecuador es esencial para evaluar la efectividad de las políticas y programas existentes para prevenir el crimen y la violencia. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en 2020 se registraron 1.353 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución del 10,3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el robo a personas, vehículos y domicilios sigue siendo una preocupación en el país. Además de los indicadores de criminalidad,
es importante monitorear la percepción ciudadana sobre la seguridad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Ciudadana de 2020, el 76,7% de los encuestados se siente inseguro en su barrio o ciudad, y el 65,8% cree que la delincuencia ha aumentado en el último año. Hay varios grupos criminales en Ecuador que se dedican a diferentes tipos de delitos. Uno de los grupos más grandes es los choneros, que ha sido responsable de varios asesinatos y delitos violentos en el país. Otro grupo conocido es el Cartel de Sinaloa, una organización de narcotráfico mexicana que ha establecido una presencia en Ecuador y subcontrata partes de la cadena de suministro de la cocaína. Además, hay varios grupos criminales locales que se dedican a la extorsión, el robo y el tráfico de drogas en ciudades como Guayaquil. El modus operandi de estos grupos varía, pero a menudo utilizan la violencia para intimidar a sus víctimas y controlar el territorio. Por ejemplo, los choneros ha sido conocido por llevar a cabo asesinatos contratados en lugares públicos y utilizar armas de alto calibre. La relación entre la delincuencia y la victimización en Ecuador es compleja y multifacética. Hay varios grupos criminales en el país, como los choneros, que utilizan la violencia para controlar su territorio y realizar asesinatos por contrato. Además, Ecuador es a menudo utilizado como corredor para el tráfico de drogas, lo que ha llevado a un aumento en la violencia relacionada con las drogas. La victimización también está relacionada con la exclusión social y la presencia de grupos criminales en las comunidades. Las personas que viven en áreas con altos niveles de delincuencia y pobreza son más propensas a ser víctimas de la violencia.